Bueno, eh, gracias por contar lo que están haciendo con el punto del orar, la idea del video, lo de que contó Lili, ¿no? De que a veces Dios te lleva a orar por alguien que no es eh, el que querés orar, pero todo eso es como una fe prestada que nos anima, ¿no? La fe de que el otro está caminando anima a los demás a caminar. Como los cuatro amigos que bajaron el paralítico, ¿no? ¿Quiénes tuvieron fe? Los cuatro amigos. Pero la persona, el paralítico se sanó gracias a eso. Bueno, esa fe prestada a veces nos anima a decir, ay, si el otro pudo creerle a Dios por tal cosa, a mí me impulsa. Les quiero animar a que si no tienen sus cinco amigos, que vayan pensando y se animen. Estas historias animan a jugársela también. Hay una lucha en el proceso que te la jugás por, eh, por querer compartirla a esos amigos, y hay cosas que vos pensás y decís, ya está, armé la estrategia y así va a ser, y empieza a complicarse. Por ejemplo, desde que dije, bueno, en estos días le voy a pedir motivos de oración a el encargado del edificio. Llevo 15 días sin poder cruzármelo. El compañero de Uli, el papá, Matías, pasé 10 días que no me lo cruzaba. Che, íbamos todos los días caminando con Luis y ¿qué pasa? De repente la agenda se cambió. Yo dije, esto no es casualidad. Y me puse a orar. Y el jueves logré encontrármelo de nuevo. Y entonces le dije, bueno, le empiezo a contar de qué es lo que estábamos haciendo de orar por los amigos que tienen necesidades. Y bueno, cuando le pregunto, o sea, qué le gustaría que esté orando por su vida, y arranca, ¿no? Con, bueno, por la salud, que estemos bien. Y yo, no, este me indigna. Me indigna, no puede ser porque es la frase políticamente correcta y me di cuenta, ¿vos crees en Dios? Bueno, sí, me confirmé porque mi papá me llevó y se dio una charla de decir, bueno, si yo quiero que esto pase al siguiente nivel, empezar a hablar en serio, y se terminé contando mi testimonio, cómo yo llegué a conocer a Jesús. Eh, Tuve tanto tiempo que hasta la Debo de repente me llama diciendo, che, ¿estás bien? Porque sí, claro, un viaje desde la escuela hasta casa, que supuestamente son 10 15 minutos, ya íbamos casi una hora charlando con él, y se dio pensar la fe de una manera diferente, pero implica que corramos riesgos y a veces vas a terminar contando y hablando y siendo testigo de Jesús, de lo que él hizo en tu vida. Así que bueno, el plan era que supuestamente después que él vio el milagro contarle de Jesús. Bueno, parece que Dios quería que la charla fuera por otro lado, pero les quiero animar a que lo hagamos. Posiblemente no salga así gratis de una, ahí le digo todo redondito, implique pequeños cambios en el proceso. El punto es, cuando nos animamos a ser testigos, Dios empieza a trabajar ahí nuestra fe, y tal vez te cambie como lo tenías planeado para que salga redondito. A mí me está pasando por lo menos, que no me sale redondito. Bueno, pensando la palabra de hoy, vamos a arrancar a hablar de afirmarnos en la palabra, ¿no? Cuando pensamos en afirmarnos en nuestra fe, afirmarnos en la palabra, apropiarnos de la promesa de la palabra de Dios, y vamos a pensar en cómo la palabra nos quiere tener firmes y direccionados en Él. El Salmo 119, 105 es uno de los versículos que aprendemos de memoria en la iglesia para aprender sobre la Biblia. Al menos yo me lo acuerdo creo que de niño. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino, dice la Biblia de las Américas. Yo ahora estoy usando la Biblia de las Américas, pero me lo acuerdo de la Reina Valera, que es y lumbrera para mi camino, luz para mi camino. Entonces, no hay un camino que es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero es la palabra de Dios la que nos va alumbrando para que nosotros sigamos por ese camino, sin desviarnos, sin tomar otros rumbos. Y es importante la palabra, porque en la vida tenemos montones de voces de por dónde ir, qué decisiones tomar, hacia dónde voy.
y uno tranquilamente puede empezar a escuchar otras voces y hasta algunos tal vez queriendo reinterpretar lo que la misma palabra de Dios dice y uno termina tal vez yéndose por recovecos que no. Isaías 8:20 dice, es bien fuerte la de Isaías 8:20, dice, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. A la ley y el testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no hay para ellos amanecer. No hay para ellos futuro. No hay para ellos esperanza. Y cuando Isaías dice esto, era un momento donde Dios estaba profetizando de que iban a, por su mal camino, iban a ser deportados a Babilonia, y era como una advertencia, si tienen la oportunidad de cambiar de dirección, tienen la oportunidad de enderezar el camino, arrepentirse, humillarse, y si no hacen nada de eso, esto va a pasar. Pero los falsos profetas estaban como reinterpretando, no, eso no es así, esto no va a pasar, e inventaron y convencieron a los reyes, convencieron a los príncipes, convencieron a la gente de importancia de Israel de que eso no iba a pasar, que nunca iban a ser deportados, que podían hacer un buen plan estratégico y no iba a pasar nada mal. Y Dios, después si quieren leerlo, capítulo 8 profetiza bien duro de todo lo que le iba a pasar a Israel y también acerca de los falsos profetas. Y les da un filtro al pueblo, ¿no? A la ley y el testimonio. Dice, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Y todos los que profetizaron en contra, todos fueron muertos, no hubo para ellos futuro. Es muy interesante porque los que se apegaron a todo esto, como por ejemplo el profeta Jeremías, fue uno de los que vivió y pasó todo el proceso. Duro, pero lo pasó. Daniel, y sabemos qué es lo que pasó con Daniel, ¿no? Cuando te apegaste a lo que la Biblia dice. La Biblia, la palabra de Dios, nos da como un filtro de qué es lo que es verdad. Entonces, si vos estás afirmado en la palabra de Dios, podés estar firme y tenés una dirección hacia el futuro. Y esto arranca, ¿no? Podemos comenzar en los comienzos de nuestra fe, porque a veces hay cosas que dependen de nosotros, hay cosas que Dios viene obrando en nosotros para que lleguemos a la fe. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 3:16, le dice que, bueno, desde el verso 15, es una palabra así, que muy conocida, pero para tener siempre bien ahí presente. La segunda, ¿no? Dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Es como muy conocido, ¿no? Pero tiene muy interesante que cuando pensamos en el camino, y si primero cómo llegamos al camino. Y si hubo un proceso que la fe se despertó y se fue despertando a través de la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Desde niño he sabido las Sagradas Escrituras que te hacen sabio para la salvación. Es decir, entonces cuando estamos invirtiendo que la palabra de Dios esté en nuestro entorno, en la casa, ¿no? en la vida cotidiana, estamos sembrando sabiduría para salvación de nuestro hogar, para los hijos, para las personas que tal vez visitan nuestra casa. Es decir, no sé, si alguien entra a nuestra casa, ¿qué ven que tenga que ver con la Biblia, con la palabra de Dios? ¿Ven algún versículo en la pared? ¿Ven que en nuestra vida cotidiana la Biblia está? En nuestro lenguaje, en nuestro andar, en nuestro hablar. ¿Los niños lo ven? ¿Nos ven a nosotros interactuar con la palabra de Dios? Esa palabra de Dios va trayendo sabiduría que va a dar lugar a la salvación. Aunque a veces eso se sale del libreto. El otro día estaba escuchando de Efesios cuando Pablo le dice, ¿no?
a los efesios, ¿no? No hagan enojar a vuestros niños. Y Luli saltó, ¿ves? 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 No me tenés que hacer enojar cuando estamos jugando, ¿no? Pero es decir, bueno, podemos hablar para, también dice de que, sino que críenlos con la amonestación del Señor. Obviamente que él agarró la parte que le convenía y dice, no me tenés que hacer enojar. Pero esas conversaciones se dan cuando la palabra de Dios está siendo parte de nuestro estilo de vida. Si no está siendo parte, eso no pasa nunca. Y cuando pensamos en que estar firmes y direccionados en la Biblia, no estamos hablando de cuando ya nos hemos desviado y necesitamos corregir, sino cómo nos orientamos hacia lo que dice. Vamos por la parte positiva. Antes de mandarnos macanas, nos mandamos macanas y después siempre muchas veces necesitamos volver cuando nos damos cuenta. Pero ¿cuánto pensamos en que nuestra vida sea instruida, que nuestra vida sea direccionada? Es ese camino y por ahí tenemos que ir, ¿no? Y pensamos en que la fe en nosotros es despertada por la Biblia. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, sin nuestra interacción con la palabra de Dios, la fe no aparece, no crece, no está ahí disponible. Pero Dios, a través de su palabra, como que nos está llamando a que vivamos una vida de fe. Primera de Pedro 2:2 nos habla de como nuestra actitud para con la palabra de Dios. Y que nos hace reflexionar, bueno, qué actitud nosotros tomamos en el día a día para con la palabra. Porque a veces andamos en la vida, tenemos un montón de cosas que hacer en nuestra agenda y parece que ponemos nuestro foco y agendamos cosas que tienen que ver con el trabajo, con la vida cotidiana, la crianza de los hijos, y cómo estamos agendando cosas que me lleven a estar con la palabra de Dios. Y este versículo nos habla de la actitud que nosotros tenemos que tener para con la palabra, que dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Y, y ahí habla, no decir algo que va profundo en el corazón, que direcciona tu agenda, que direcciona lo que vos querés. Los bebés quieren comida, quieren leche. Les importa tres pepinos todas las otras cosas que hay, o aún lo que vos querés, Caleb quiere tomar teta, punto. No importa si vos estás cansado, si en este momento la mamá tiene que hacer otra cosa y está conmigo, él, cuando quiere teta llora y punto, reclama ese espacio. Ahora, Pedro toma eso, ¿no? Y dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, con la cual crezcáis. Entonces la pregunta es, ¿cómo está mi deseo para con la palabra de Dios? ¿Cómo está con eso? ¿Realmente la quiero? ¿Quiero arrancar el día leyendo la Biblia? ¿Quiero arrancar el día meditando? ¿Quiero pasar el día invirtiendo tiempo? Y tengo que ser sincero, hay veces que no. Hay veces que no, es momento, en mi agenda, en mis planes, el zapatito aprieta y quiero ir para hacer otras cosas. Y entonces, si no estoy deseando la palabra de Dios, posiblemente es la típica cuando agarras la Biblia y te lees un capítulo, pero tu cabeza está, termino de leer y salgo, ¿no? No hay ese deseo. Ahora, somos animados, exhortados que el camino es deseen esa, ese alimento de la palabra de Dios. Lo interesante es que la mayoría de los que hablan y los pensadores cristianos hablan, ¿no?, de que si en la vida del cristiano no hay deseo de buscar la palabra de Dios, es un indicador de nuestra salud espiritual. Si hay apatía hacia la búsqueda de la palabra de Dios, posiblemente estemos en la carne. Posiblemente ya las preocupaciones del mundo sean tanto más importantes que la vida espiritual, que ya no nos preocupan. Entonces, este debería ser un indicador de nuestra salud. ¿Hay deseo por la Biblia? ¿Hay deseo por escuchar? ¿Hay deseo por meditar en ella? Si no lo hay, como que
como que es un foco amarillo, ¿no? Es decir, el semáforo en amarillo en cualquier momento se te pone en rojo y empiezan los problemas. Y pensando en cosas que la palabra de Dios afirma en nosotros y nos empieza a dar dirección por dónde tenemos que ir. Una de las verdades de la palabra de Dios importante arrancó en mí con otro versículo que era la seguridad de la vida eterna. Y 1 Juan 5:13, es cerquita de Pedro, nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, la palabra de Dios, una de las cosas que quiere hacer en nuestra vida es darnos seguridad, seguridad de salvación. El propósito de la palabra de Dios no es que todo el tiempo estemos inseguros de quiénes somos, dónde estamos parados, sino que podamos tener un piso firme, ¿no? Es decir, cuando hablamos de las cosas que tal vez necesitan ser corregidas y cambiadas o afirmadas en la dirección en que vamos, no están fundadas en el miedo, no están fundadas en decir, si no haces esto, te vas al infierno. No, 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 no. Si conociste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, naciste de nuevo, la palabra de Dios quiere que vos estés firme en saber que tenés vida eterna. Entonces, eh, Juan acá, después de dar todo el contexto, ¿no? El que está en Cristo, el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Si tenés el Hijo de Dios, la palabra de Dios quiere que vos sepas de que tenéis vida eterna, que esa vida está en su Hijo. Entonces vos estás seguro. Hay como un piso de seguridad del cual no vas a ser movido. Entonces podés estar firme. La palabra de Dios te da un piso para que vos estés firme, que es tu eternidad. Tu eternidad está segura, no va a cambiar. Después la palabra de Dios también te quiere dar seguridades en cuanto al caminar. Y si en el caminar de la vida cristiana vas a tener luchas, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y no quiere que vos estés firme y seguro en la palabra de Dios. Y 1 Juan 4:4 te dice: hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces la palabra quiere afirmarte en que podés recibir ataques del enemigo, pero sabés esto, que vos tenés el poder de vencer. Ya los habéis vencido porque mayor es el que está en vos. Jesús está en tu vida, entonces ya habéis vencido al maligno. No tenés que tener temor que, esta es una guerra que no sé para dónde va a salir. Vos ya conocés el final de la película. No vas a tener un problema con eso. Estás seguro en cuanto a la eternidad y estás seguro en cuanto a tu lucha con el enemigo. Me encanta mucho cómo la palabra de Dios nos afirma en 8:37 y 38 dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Señor nuestro. No importa qué es lo que pasa, ¿no? La lucha espiritual, pueden haber ataques de todo tipo. Hay semanas que te pasa de todo que vos decís, esto no parece casualidad, esto ya hay que ser muy ingenuo para pensar que son casualidades, ¿no? En los momentos que pasan, tribulación, angustia, peligros, ataques del enemigo que son satánicos, pensamientos, roturas inexplicables en la casa, y todo eso, sí, pero si eso era nuevo. Una cosa es decir que, bueno, si andás con la lámpara tiene 3 años y se quemó, bueno, sí, pero ¿qué tal si la lámpara es nueva? ¿Qué tal si lo que vos pusiste es nuevo? ¿Por qué en momentos que espiritualmente son calientes pasan cosas? Decís, che, ya hay otras explicaciones. Porque una cosa es, bueno, si andás en el auto con la goma que se ven ya los aceros, y vos decís, y se pinchó la goma, y decís, oh, el diablo. No, 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 no es el diablo, anda con la goma que está viéndose. Pero distinto es cuando vos andás con la goma nueva, con el auto en regla, y empiezan a pasar cosas y vos decís, ¿por qué pasan esas cosas ahí?
Ahí empiezan las otras explicaciones de la lucha. Pero la promesa es que ninguna de esas luchas te van a derribar, ¿sí? No te van a separar del amor de Cristo. Hay seguridad ante los ataques del enemigo. Otra cosa que cuando pensamos en firmes y direccionados, ¿no? Cuando pensamos en un corazón que anhela la palabra de Dios, en un corazón que le busca, es la llenura del Espíritu Santo. Colosenses 3:16. Yo sé que este versículo los he mencionado muchas veces. Perdón, hay una sola Biblia. eh, y necesitamos pensarlos y volverlos a reflexionar. Las cosas que son básicas, muchas veces las tenemos que repetir muchas veces, porque son la base, son los que nos permite después construir. Y cuando lo repetimos, y lo repetimos, lo afianzamos, entonces cuando te encontrás con alguien que es nuevo en la fe o que lo estás acompañando en su crecimiento, ¿qué es lo que le vas a transmitir? Las bases, que es lo más importante. Porque la palabra de Dios y los conceptos así bien básicos son algo en lo que vamos a meditar toda la vida, ¿no? Hay cosas que no vamos a hablar todo el tiempo. Por ejemplo, no vamos a hablar del Apocalipsis todo el tiempo y cómo va a ser el arrebato, porque eso no es algo que lo necesitas todos los días así tan tangible. Pero hay cosas como si, che, el meditar en la palabra de Dios, sí, vas a tener 80 años, salvo que el Señor venga antes, y vas a hacer el devocional, vas a agarrar la Biblia y vas a pensar en esto. No importa pasar tiempo con la Biblia, la vida de oración, la llenura del Espíritu Santo, son conceptos que vamos a pensar semana a semana y día tras día. Dice que el Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. No cuando la palabra de Dios es algo que está de continuo y hay hambre en nuestro corazón de la palabra de Dios, es un síntoma del ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, cuando está en nosotros, produce deseos de estar con Dios, produce deseos de crecer en la relación con Dios, produce deseos de estar con la palabra, produce deseos de meditarla, produce deseos de predicarla, da valentía para predicar la palabra de Dios. Entonces, cuando nos afirmamos la palabra de Dios, la palabra empieza a estar en nuestra boca, en nuestra conversación diaria, y no se vuelve algo forzado, no se vuelve algo como espontáneo, porque forma parte de tu hábito, forma parte de lo que vos estás viviendo. No es que decir, uy, tengo que ponerme a pensar en qué lugar le voy a dar a la Biblia. No, si realmente hay hambre por Dios y estás buscando ser lleno de la palabra de Dios, va a salir porque forma parte de tu hábito. Es más, no es que estás diciendo, bueno, ¿qué versículo sé de memoria? Sino que empieza a ser un hábito y tengo tantos que el Espíritu Santo te dice cuáles son el que tenés que recordar en el momento. Tengo una situación de prueba y aparece el versículo. Tengo una situación donde necesito ánimo y la palabra de Dios aparece, empieza a fluir. Ahora, cuando eso todavía no está, yo necesito empezar a provocarlo y empezar a construirlo a ese hábito. Empezar a pasar más tiempo meditando la palabra de Dios, tratar de memorizar la palabra de Dios. Yo sé que cuando pasan los años, decir, bueno, empezar a memorizar versículos se hace más difícil, pero necesitamos hacerlo. Hoy también estamos en una etapa culturalmente complicada, ¿no? Porque hoy hasta en las facultades de ingeniería es un tema, ¿no? Es decir, ¿por qué me voy a aprender las constantes químicas o las constantes físicas? Sí, sí, yo las googleo y están acá. Pero eso mentalmente nos está haciendo problema. Hace 20 años el problema es decir, che, la calculadora. La calculadora decía que por ahí te descuidabas y agarrabas y hacías 2 por 2. ¿Por qué? Porque te mecanizaste a hacerlo así. Hoy tenés la Biblia en algún punto tan accesible en forma online o a través de la inteligencia artificial
que a veces nuestro cerebro se pone cómodo y no le ve la importancia de eso. Pero lo que está en el corazón, eso sí le prestamos atención, lo que está en lo profundo del corazón. Entonces, cuando dice, busquen como niños la leche espiritual no adulterada, habla de eso. Aquel que ama a Dios y ama su palabra, dice que en su ley medita de día y de noche. Cuando vos querés, cuando algo realmente lo atesorás, lo haces igual, aunque no sea lo culturalmente del momento. Memorizar cosas hoy pareciera que no es culturalmente relevante, pero es un tesoro que sí vale la pena, porque todo lo que dejemos acá va a ser importante. A su vez, de que hoy día ya están empezando a haber críticas de qué es lo que le genera cognitivamente a las personas la dependencia y a los niños y en el tema educativo y cómo esto darle un freno y volverlo para atrás. Nosotros intencionalmente necesitamos decir, porque la palabra de Dios es lo que lo pongamos en el tapete. Cuando tenía 16 años, estuve en una de las conferencias misioneras que marcó mi vida en algún punto, porque fue la primera vez que Dios me habló acerca del añadir redes, sin saber que era el comienzo, que Dios me estaba diciendo que iba a terminar en una organización misionera que añadía y unía iglesias y redes para el Evangelio. En esa conferencia misionera fue Noverá Misiones, 16 años tenía. Me acuerdo que el pastor que dirigía el evento subió una señora que tenía 82 años, estaba en silla de ruedas y ciega. Y una de las frases que esa señora dijo a mí me marcó para siempre. Ella dijo, yo doy gracias a Dios por todos los versículos bíblicos que me sé de memoria. Porque hoy que yo no puedo ver, puedo hacer mis devocionales con los versículos que aprendí de joven. Dice, vos decís, uy, hoy es que es tan contracultura, decís, che, pero lo que está acá, lo que memorizaste, es un tesoro que algún día no va a tener precio, digamos, decir, porque si encontrar que alguien te lea cuando ya no podés leer, no es una cuestión sencilla. Entonces, atesorar, ¿no? Desear como un niño recién nacido. Y ahí, cuando pensamos en la palabra de Dios, bueno, en cualquier área de nuestra vida cristiana podemos pensarla como en tres puntos, ¿no? Porque somos llamados a amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Entonces, si pensamos en esas tres categorías, la mente, el corazón y las fuerzas, cuando pensamos en leer, en estudiar, en memorizar, estamos amando a Dios con nuestra mente, ¿no? Estamos informando nuestra mente acerca de quién es Dios y la dirección que tenemos que tomar. Ahora empieza a cambiar cuando vamos a pensar en el corazón. Y ahí entra el punto del meditar. Y ahí entra la conexión emocional por la cual yo tengo ganas de buscar la palabra de Dios y tengo ganas de conectarla con mi entorno. Tengo ganas de conectarla con lo que me pasa en la vida. Tengo ganas de conectarla con mis emociones. Tengo ganas de conectarlo con lo que le pasa a mi familia o las cosas que yo atesoro, las relaciones que yo más valoro en la vida, ¿no? Y entra con esto del rumiar. No sé si están alguna vez pensaron en esto del rumiar, pero el rumiar es lo que hacen las vacas y las ovejas, que después de que comieron y ya masticaron algo, a veces están sentadas en la sombra o a la vuelta del agua y es como regurgita, ¿no? Mandan lo que tenían en el estómago de nuevo a la boca y lo vuelven a masticar para volverlo a tragar. Eh, en nutrición animal ese proceso es muy importante porque vuelve a ponerle saliva con buffer y un montón de cosas para que el pasto se digiera, para que cambie de tamaño y aumente la superficie específica en que las bacterias van a atacar ese pasto. Pero ese punto de rumiar tiene que ver con algo que, che, ese versículo yo lo conozco de hace 20 años, pero parece que está conectado con una idea y quedó ahí. Cuando lo rumio, cuando lo empiezo a meditar, sí, che, nunca había pensado en ese aspecto del versículo. Simplemente por el hecho de decir que yo
le puse el corazón y lo quería conectar con lo que me pasa en mi vida, que lo empiezo a meditar y le empiezo a encontrar cosas que nunca le había visto. Y lo empiezo a conectar con lo que me pasa en la vida. Y Dios quiere que ese proceso sea bien profundo en nosotros. Por eso en el Salmo 1 dice cosas muy interesantes acerca de este proceso. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, y eso te direcciona en que te libra de malas influencias, sino que en la ley del Señor está su deleite, ¿no? En su pensamiento, en su corazón, y en su ley medita de día y de noche. Y empieza a pintar un cuadro a futuro muy hermoso en el verso 3, porque dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Es decir, ¿te has sentido con sed espiritual? Y si en mi corazón, independientemente, no te importa tanto lo que sabes, lo que conociste, no, en mi corazón yo siento una necesidad de estar conectado a Dios, en mi espíritu. Ahora dice que aquel que haya hecho eso, dice, pinta ese cuadro hermoso, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Si el agua corre, nunca hay sed, nunca hay sed. Simplemente es agacharse y tomar agua. Está ahí, está conectada las raíces. Que da fruto a su tiempo. Es decir, no es que se retrasa, no es que, uy, ¿cuándo va a llegar el fruto? En el tiempo oportuno llega. Es decir, bueno, si es mandarina de invierno, en mayo estamos cosechando mandarinas bien dulces. En su tiempo. Y su hoja no se marchita. Su hoja no se marchita, no le falta energía. O sea que las plantas que muchas veces, ahora estamos en el otoño, entonces muchas plantas se marchitan y sus hojas caen, que son los árboles de hojas caducas, pero los cultivos, que son anuales, por ejemplo, se quedan sin energía cuando ya han dado todo el fruto y caen las hojas, ¿no? En este momento vas al campo y las hojas, algunas están trillando, las de ciclos cortos y las de ciclo largo están ahí recién amarillando. En el campo de mi casa está ahí amarilla y cayéndosele las hojas. Y se llama que el cultivo se entrega, se le dice en agronomía. Se entrega, se quedó sin energía, toda la energía fue al grano y se entrega. Pero dice que el árbol que está junto a corrientes de aguas, su hoja no cae, está siempre verde. Está así, cuando vos ves algo siempre verde, lo ves con energía, lo ves con vigor. Para eso promete, ese es el cuadro que Dios pinta para nosotros. ¿No? No vamos a estar sin energías, no vamos a estar sin vigor. Dice que ese es el hombre que está plantado junto a corrientes de agua. Su hoja no se marchita. Y en todo lo que hace prosperará. Una ¿qué mejor promesa querés que esa, no? Todo lo que hace va a prosperar. Alta promesa que hace el Señor, ¿no? Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No te va a faltar energía. Y si, bueno, es aislado, es el Salmo 1. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. En medio de esto, la palabra de Dios, que nos direcciona, que nos afirma, nos está dando palabras de afirmación. Si necesitas ser animado, la palabra de Dios tiene esas promesas que te animan. Hay un futuro y hay una esperanza. Hay planes de bien al futuro. Vas a encontrar agua, vas a encontrar deleite, vas a encontrar fortaleza, vas a tener victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra, ¿no? Vas a tener victoria, vas a ser bien provisto. Dios provee que no te va a faltar nada, ¿sí? Y cuando pensamos en adorar a Dios, no amar a Dios con las manos, y ya entramos en la parte de la acción, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? No sabemos que tenemos que orar sin cesar, pero también hay un propósito de una visión que es más grande que nosotros, que nos inspira, que nos direcciona. Mateo 28, ya con eso ya más o menos saben por dónde voy a ir.
del 18 al 20, Jesús nos habla de la gran comisión. Dice, acercándose a Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y hacer discípulos. O sea, Dios nos dio promesas de vida eterna, Dios nos dio promesa de victoria frente a los ataques del enemigo, Dios nos promete que vamos a ser saciados emocional y espiritualmente, nos dio el Espíritu Santo para ser llenos, y ahora sí, a la acción. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Dios Trino y enseñándoles. Y al final después dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No nos está diciendo vayan y háganlo solo, sino que dicen todo el proceso yo voy a estar. Así que necesitamos tomar acción. Cuando empezamos a orar por nuestros amigos, nuestro entorno, estamos haciendo eso, estamos haciendo discípulos. Porque arranca ese proceso que nos estamos conectando con Dios. Primero en oración, porque el plan de Dios es que nosotros hablemos con Él acerca de las personas y después le hablemos a las personas acerca de Él. Entonces, estamos arrancando eso. Cuando arrancamos con nuestros amigos, estamos aprovechando ese vínculo que ya tenemos con las personas para conectarlos con ellos, para discipularlos, para hacer esa guía para ellos. Hay muchos que hablan, ¿no?, de que el discipulado a veces creemos que arranca cuando la persona acepta a Cristo, pero a veces el discipulado arranca mucho antes, cuando fuiste arrancando una relación, cuando fuiste haciéndote amigo, cuando fuiste mostrando el amor de Dios a través de tu estilo de vida. Ya ahí arranca el proceso de discipulado. Dios usa todo ese proceso. Y muchas cosas que después le vas a querer enseñar cuando aceptó a Cristo y decir, eso cuando vos hacías tal cosa hace 10 años que oraste por mí, que hiciste algo que nadie hubiese hecho, mostraste el amor de Dios de esa manera práctica. El discipulado a veces arranca mucho antes en el proceso. Y es simplemente dejarte usar ahí. Entonces, cuando pensamos, la palabra de Dios nos afirma en quiénes somos, los recursos que tenemos, pero también nos da una dirección que es más grande que nosotros mismos. Nos da una dirección que no tiene que ver con simplemente con, bueno, que yo esté bien, que yo tenga, me sienta bien, que tenga éxito, sino que yo esté haciendo algo que tiene que ver con que generaciones sean afectadas. Y no solamente la mía, la de mi casa, la de mis hijos, esa es la que más nos interesa, ¿no es cierto? Es nuestra Jerusalén. ¿Quién más queremos que nuestros hijos, sobrinos, primos conozcan a Jesús y que caminen con Dios y que transmitan la fe a las siguientes generaciones? Pero también necesitamos que eso se extienda en nuestro entorno. Y eso tiene un valor eterno, eso es formar parte de lo que es la tarea de la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia salió desde Jerusalén y estamos en Argentina? Hubo todo un proceso para que eso pase. Esa dirección de mientras van por todo el mundo lleven el mensaje de evangelio hizo que hay gente que fuera intencional en decir hacen falta Biblias en Latinoamérica, hace falta Biblias en la China, hace falta Biblia. Y las maneras en que el mensaje ha llegado ha sido con gente que ha pensado fuera de la comodidad. Esto lo voy a vivir fuera de mi situación cómoda. A veces a la iglesia les pasa que esto, como no nos gusta salir de la comodidad, la iglesia primitiva le pasó lo mismo, no le gustaba salir de la comodidad. Entonces Dios permitió una persecución en Jerusalén y todos tuvieron que salir rajando, ¿no? Es decir, ahora qué interesante es cuando nosotros nos movemos por obediencia, y si Dios dice que vayamos, que nos estiremos, lo hagamos y nos estiremos en nuestro entorno a compartir, que no sea que Dios tenga que venir a sacudirnos con una persecución o con lo que sea para que el Evangelio empiece a llegar. Nosotros estamos en esto que tenemos que vamos a ir a Neuquén, que yo voy a ir a Neuquén,
Y cuando pensamos en ir, estamos pensando en las generaciones de discípulos dentro de la universidad que van a conocer el mensaje y por convicción nos movemos. Ahora cuando miramos para adentro de la familia decimos, esto es un caos. Quedársela en medio del resfrío y todo eso, quedársela de vos sola y llevar a Ulises a la escuela a la mañana y que Caleb a veces no se levanta tan temprano. Entonces es estirar. Y a veces requiere energía estando los dos en la casa. Imagínate ahora cuando yo me vaya lo que va a tener que vivir Debo en esos días. Pero estamos comprometidos en esto juntos, de ir y ser discípulos, y nos va a estirar, nos va a sacar. Si nos miramos por la comodidad de la familia, listo, me quedo en casa y no me muevo. En distintas medidas, el hacer discípulos, el proclamar tu fe en tu entorno, va a requerir algún que otra incomodidad. La incomodidad de abrir la boca, la incomodidad de gastar tiempo en charlas, te va a requerir un desafío de fe. Un desafío de fe. La promesa es que Dios te va a impulsar, que Dios te va a dar los recursos, no lo vas a hacer solo. Yo estoy con vos todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Y cuando eso pase, obviamente tu vida va a cambiar, vas a ser estirado. En el momento ese estirón no gusta, pero después cuando veas el fruto de lo que Dios hace, cuando obedeces, sí te va a gustar. Va a decir, valió la pena. Esto tiene significado eterno. Cuando veas a alguna de las personas que vos querés ganar para Cristo dar pasos en la fe, va a decir, che, lo hago de nuevo. Cuando veas gente cercana que tome pasitos, decir, valió la pena. Gloria a Dios que Él pensó en que yo sea parte de su plan, que yo sea parte de que otros conozcan, que yo sea parte de que el otro conozca la Biblia o que yo le enseñe la Biblia. Ese tipo de cosas tienen significado eterno y no te vas a arrepentir. En la previa va a ser me animo a ser estirado, me animo a obedecer, me animo a que Dios trabaje en mi corazón, mi fe y me incomode. Pero te animo, Dios lo quiere hacer. Dios nos afirmó y nos da dirección con algo que va a tener mucho sentido. Lo vas a poder llamar frutos en su tiempo, lo vas a poder llamar corre agua, hay gozo en el proceso de servir. Que sea un desafío esta palabra, que las preguntas que tengas en esto las converses con Dios. Primero, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo pongo en práctica? Es decir, como iglesia muchas veces somos muy orientados a alimentar la mente, conocer de memoria los versículos, conocer la teología, qué es lo que va a pasar a futuro. Trabajarlo en el corazón a veces no todos lo hacen, cómo esto me hace vivir. Y llevarlo a las manos, de compartirlo a otros, llevarlo a las manos y decir, bueno, yo tengo que hacer discípulos, orar, ahí es donde más crujimos, ¿no? Porque nos expone, pero es lo que Jesús quería que hagamos, ¿no? Y cuando dice que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos esa luz, somos esa nación santa para anunciar, no para que nos quedemos acá cómodos dentro de nuestra pequeña comunidad. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque vos nos afirmás en ti. Gracias porque vos pones gozo a nosotros, transformás nuestra vida. A veces, Señor Jesús, nos cuesta en nuestro corazón empezar a vivir esto. Pero, Señor Jesús, gracias porque nos da muchos significados. Gracias, Señor, porque nos permitís vivir esto que nos trasciende, Señor Jesús. Gracias. Señor, que esta palabra, Señor Jesús, pueda dar su fruto, Señor. Que esta palabra pueda dar su fruto en nosotros y tal vez esta palabra en nosotros siga siendo esto de separar los tuétanos y separar los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón y nos haga reflexionar mucho, Señor, más allá de lo que hemos reflexionado en este tiempo. Y, Señor Jesús,
seguramente que va a ser lo que vos querés que haga. Pero gracias por poder tener la libertad de meditar en ella y de tener la libertad de ponerla en práctica, Señor, sin mayores complicaciones. Todas esas bendiciones que tenemos aquí en nuestro país. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.